sobre el Valle de los Reyes, vamos a ver la segunda parte de la dinastía 19, no vamos a ver las tumbas de la dinastía 20, que voy a quedar a finales de la dinastía 19. Como la situación político-social en Egipto a partir de la muerte de Ramsés II es un tanto compleja, lo que he hecho ha sido una pequeña introducción en la que voy a hacer muy rápido lo que sucede después de la muerte de Ramsés II, para que nos vayamos aclarando después con las tumbas, porque incide en la forma y en la decoración de las tumbas. El primer sucesor de Ramsés II, ya lo dije el otro día, fue su 13º hijo, Meneptah. Su madre fue Isis-Nefret. Y el sucesor de Meneptah fue Seti II. Su nombre era Seti Meneptah, el segundo lo ponemos nosotros. Fue Seti Meneptah. Desde muy joven estuvo a su poder, desde muy joven, teniendo en cuenta que Meneptah empezó a reinar con muchos años, porque su padre murió muy mayor. Seti tenía ya 40 años, más de 40 años cuando llegó a ser rey. Estuvo asociado al trono como heredero. Este personaje nos interesa porque esta tumba sí que la vamos a ver. Pero el reinado de Seti II es especialmente complicado porque entre el año 2 de su reinado se produce una usurpación del poder. Este señor, llamado Amenmés, que no sabemos muy bien quién es, si es un hermano de Seti II, o si es un hijo de Seti II, o si es un hijo de Meneptah, no sabemos muy bien quién es Amenmés, todavía no está definido quién es el personaje. Aprovechando que Seti estaba aquí arriba en Pier Ramsés, se hace con el poder a partir de aquí, de Tebas hacia abajo, y esta va a ser la zona que durante 2 años Amenmés va a gobernar como rey, mientras que Seti II permanece en el norte. Parece ser que sin hacer nada en contra del usurpador. En esos 2 años, de los años 2 y 4, en el año 4 muere Amenmés, Seti recupera el poder. Esta es una preciosísima estatua de Seti que está en el Louvre y que tiene su idéntica, su gemela, en el Museo de Turín. Seti II recupera el poder. Esta estatua estaba encarnada y con la ayuda de lo que nos traducimos por canciller, el que controla el sello, más o menos sería, lo traducimos por canciller, Bai, un personaje poderosísimo del que hablaré también después, pero sobre todo con el apoyo de su gran esposa real, Tauset, que es cuya tumba vamos a ver al final. A la muerte de Seti II le sucede su hijo, Siptah, que no era hijo de Tauset, no era hijo de la gran esposa real, seguramente era hijo de una esposa secundaria llamada Soteraria. Cuando empieza a reinar tiene aproximadamente unos 10 años, se calcula, y cuando se encontró su momia, pues se comprobó que sufría de poliomielitis. Su gobierno en minoría fue regentado por su madrastra. Fijaros que estamos repitiendo los esquemas de Hatshepsut. Fue regentado por su madrastra llamada Ta-Useret, es decir, la poderosa. Y aquí tenemos una estatua que nos dice algo, muy poco, pero nos dice algo de esa posición de Tauset en el comienzo del reinado de su hijastra. Aquí los cartuchos están borrados, no sabemos quién estaba aquí. Pero lo que sí queda es aquí, en la falda del personaje principal, bueno, no sabemos cuál de los dos es el personaje principal, el cartucho de Siptah. Esta es la parte de atrás, evidentemente es un personaje real, porque el Shema Tawi solamente está en los tronos de personajes reales. Y si os dais cuenta, aquí falta un personaje. Entonces, lo más seguro es que esto fuera una estatua de ese tipo. Es decir, una estatua que repite el esquema de Pepi II y su madre, esta preciosa estatua de Calcita que está en Brooklyn, en el que lo que se destaca es el papel regente, protector, en este caso era su madre, pero en este caso su madrastra, de la persona que está controlando, que está cuidando del nuevo rey. Por tanto, pocas cosas tenemos de la época de Tauset mientras fue regente. Lo que sí sabemos es que cuando muere Siptah, siendo seguramente muy muy joven, ella se proclama rey. Insisto en lo de rey. Ella se proclama Nesubiti, que es rey del Alto y Bajo Egipto.
Y aquí tenemos una estatua que se encontró en Heliópolis y que hoy está guardada en Giza y que solamente he encontrado en un artículo porque no está guardada en un museo, debe estar metida en uno de esos almacenes que tienen en Giza. Entonces, aquí lo que aparece es la doble titulatura de Tauser. Sat-Ra, Meriamón, la hija de Ra, amada de Amón, Tauser, Setet Amón, la poderosa, la elegida de Mut. Es decir, tiene la doble titulatura, lo cual quiere decir que se ha proclamado al rey. Estamos terminando la dinastía 19 y estamos como a principios de la 18, con una mujer que a través de la regencia de un menor se convierte en rey del antiguo Egipto. Esta estatua recuerda bastante, debe de recordar bastante, aunque el material sea diferente, a esta preciosa estatua de Ramsés II, que está en el Museo de Turín, porque la reina, como veis, el rey Tauser, lo que lleva es el mismo cetro jeta, lo que no sabemos es la corona que llevaba. Hasta ahora se creía, bueno, hasta que se excavó su templo funerario, siempre se pensó que el reinado de Tauser no había pasado de 2 años. Cuando se excavó el templo funerario y se encontraron algunos restos que hablaban de que la reina había cambiado ese templo funerario, y lo que indicaban esos textos es que seguramente había durado su reinado 2 años más. Eso es lo último que se sabe a partir de la excavación del templo funerario. Pero lo que sí es cierto es que esos 2 o 4 años últimos de Tauser fueron unos años muy conflictivos en los que estuvo enfrentada, especialmente a la casta militar descendiente de los ramesitas que estaban en el norte, en Pied-Ramsés, y muy especialmente a este hombre llamado Set-Nacht, que al cabo de los 2 o los 4 años, depende de la cronología que cojamos, se va a hacer con el poder. Tauser desaparece del mapa, igual que pasa con Hatshepsut, no sabemos si murió de muerte natural, si la hicieron desaparecer, y realmente Set-Nacht lo que supone es el comienzo de la dinastía 20. Es el padre de Ramsés III. Bueno, esto era así muy rápidamente para entender la evolución de los finales de la dinastía 19. De Merentá no voy a hablar específicamente de su tumba, que es la KV8, solamente nombrar y ver la entrada de la tumba, porque nos va a servir de referencia para otras tumbas que vamos a ver después, que es en la entrada justo de la tumba. Veis que aquí está la puerta, y aquí ya empieza la letanía de Ra. El rey recibe, o es mejor, el rey es recibido por Ra-Jarakti, con un relieve realmente impresionante, es decir, una calidad. La tumba de Merentá es una tumba muy interesante, pero que no podemos hablar de todas las tumbas del Valle de los Reyes. Su templo de millones de años es una especie de desconcierto. Digo desconcierto porque justamente aquí al lado está el templo de Amenhotep III, y todo lo que veis aquí ha sido excavado y restaurado por los suizos hace ya unos cuantos años, y así es como han dejado el templo. Para mí este templo es una especie de misterio. O sea, yo cuando me meto ahí nunca sé dónde estoy, pero lo más curioso de todo es que tanto las estatuas que tenéis aquí, como todo lo que está guardado aquí, que es la antigua decoración del templo de Merentá, nada es de Merentá. Todo está usurpado del templo funerario que está aquí a la izquierda, que es el de Amenhotep III. Por lo tanto, así como su tumba tiene originalidad, su templo funerario es todo él usurpado. Pero vamos a ver, ya empezar con las tumbas de finales de la 19, y empezamos con la de Seti II. La tumba de Seti II es la KV15, está situada aquí, en el otro extremo. Este sería el wadi principal. Aquí está la tumba de Seti I, para que nos orientemos. Entonces, en uno de los wadis secundarios está situada la KV15, que realmente no es de las más grandes que hay en el Valle de los Reyes. Pero tiene una característica muy curiosa. Aquí tenéis la decoración de la tumba, la entrada a la mar, la adoración de Hernán del Oeste, o las letanías, ¿verdad?, como le queramos llamar. Pero sobre todo es que hay una gran división. Seti, yo he dicho antes que fue usurpado su poder en el sur en el año 2, entonces él había empezado su tumba, llega aquí y en el año 2 se para. Recupera el poder en el año 4 y reanuda su tumba y la termina a partir del año 4. Esto lo tengo que destacar porque
va a haber grandes diferencias. Aquí estamos en el primer pasillo. Este primer pasillo que tenemos aquí, que es el que hizo entre los años 1 y 2 de su reinado. Como podéis apreciar, bueno, sigue siendo el libro de la adoración del Reino del Oeste y está decorado con un relieve muy plano, pero un relieve. Un relieve de una calidad extraordinaria que no tiene nada que envidiar a la que hemos visto de Merentá. Realmente ha perdido el color, pero el relieve es una calidad extraordinaria. Aquí tenemos a Seti siendo recibido por Rajarasti, igual que hemos visto antes, y por los diferentes dioses. Y para apreciar la calidad del relieve, solamente ver el faleguín que lleva Seti II, que está hecho con un relieve que pocas veces se encuentra incluso en la época de Ramsés II. Es decir, es de una calidad extraordinaria. Bien. Viene Amenmés, hay 2 años de interregno, por decirlo de alguna manera. En el año 4 recupera el poder y empieza de nuevo su tumba. Y esta es la tumba nueva. Nada que ver. Yo no sé si es que había falta de medios, yo no sé si es que en aquellos momentos los mejores artesanos ya no estaban, pero a partir de este momento la tumba de Seti II es así, como la veis aquí. El segundo y el tercer corredor, lo que aparece, aparte de los libros del mundo inferior, aparece sobre todo el Anduat, toda la decoración es pintura, ha desaparecido el relieve por completo, toda la decoración es pintura prácticamente en 3 colores, un blanco de fondo, un ocre, toda la figura, y en algunos casos azules y rojos, nada más. Y lo que se representa son objetos que están asociados al ajuar funerario. ¿Sí? Vamos a ver algunos. Por ejemplo, este es uno de los muros que acabamos de ver. Como veis, estos son capillas. Cuando se representan así, con este techo, son pequeñas capillas y dentro de las capillas hay metida una casa. Y por si alguien lo está relacionando, clarísimamente, el otro día cuando nos enseñaron José Mercedes, aquí tenemos este tipo de estatua, que es exactamente igual que las que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Por lo tanto, lo que nos está contando es cómo era su ajuar funerario. No sabemos cómo era porque no se ha conservado. En otra de las paredes nos encontramos de nuevo con nuevas imágenes. Esta vez, si os dais cuenta, van metidas también dentro de esas capillas, exactamente como la de Tutankamón, y se vuelve a repetir el mismo tipo de figura de la diosa que transporta la representación de los reyes del Alto del Bajo Egipto. Que las figuras sean amarillas, es evidente por el oro que hemos visto en la tumba de Tutankamón. Que el pelo sea azul, sabéis que se decía que el pelo de los dioses era de lapislázuli, por lo tanto el pelo hay que representar en azul. Bueno, podría haber puesto la vaca que está en el Museo de Luxor. Quiero decir que he puesto algunos ejemplos de la tumba de Tutankamón, pero prácticamente la tumba de Tutankamón se puede seguir en la tumba de Seti II a partir del año 4, no antes. Y aquí ya pues, nos encontramos con el rey con la forma tradicional que está pescando en los marjales, exactamente igual que Tutankamón, y la preciosísima figura de Anubis sobre su capilla, exactamente igual que la que encontramos en la tumba de Tutankamón. Por tanto, a partir del año 4, la tumba de Seti II es como si fuera otra tumba, es decir, como si hubiéramos cambiado de reinado, como si hubiéramos cambiado incluso de dinastía. Solo hay pintura, esa pintura es blanca, amarilla y a veces con tonos de ocre, de azul y de rojos y poco más. Terminan esos corredores que hemos visto en una sala de pilares abierta, sala de pilares en la que se representan a el rey con diferentes dioses, luego lo veremos allí en la entrada. De nuevo nos encontramos con la pobreza del color. Todos son ocres y amarillos, igualmente por reproducir el oro, los azules y poco más y el rojo. Y una cámara funeraria estrechísima, como que no les ha dado tiempo a hacer nada. Una cámara muy interesante porque también estaba decorada solamente con fondo blanco y las figuras en amarillo y exactamente igual el techo, perfectamente plano y que tiene una nut.
esta que veis aquí arriba, que veo en la cabeza, coincide exactamente con lo que sería la figura, la tapa del sarcófago real. Por eso digo que habría que explicar la evolución de finales de la dinastía XIX para poder entender las tumbas, porque si no la tumba de Seti II no se entiende. Los 2 años que estuvo Amenmés en el poder, pues le había tiempo. Bueno, los 2 años, lo primero que debió hacer nada más llegar al poder, nada más hacerse con el poder en Tebas, es decir, lo primero, al Valle de los Reyes, que se llama una tumba. Es la única representación, la pongo siempre porque es la única representación que tenemos de Amenmés. Su tumba es la KV10, esta que tenéis aquí. Luego hablaremos de ella para ver cómo choca con las otras. Está casi en el wadi principal. Este es el wadi principal, esta es la zona donde está la tumba de Tutankamón, está justamente enfrente de esta zona que diríamos es la zona principal. Esta es, siempre la tomo como referencia, la KV17 de Seti I. Y le dio tiempo a hacer una tumba en la que el rey aparece de nuevo ante Rajoratti, la adoración de la Nera, el actuar, es decir, todo lo que hemos visto en todas las tumbas. Incluso también había hecho antes Merentá, unos nichos para poner a los guardianes, pero aquí hay otra cosa diferente. Como él no terminó la tumba, y cuando algo no se termina, los demás lo aprovechan, 2 esposas reales de la dinastía 20, una de ellas llamada Bak Tuerel, aprovecharon la tumba y fueron enterradas aquí. Por lo tanto, el final de la cámara, porque esto está sin terminar, el final de la tumba de Amenmés no es exactamente de Amenmés, sino que es de 2 esposas reales de la dinastía 20. Y aquí viene lo de los choques de las tumbas. Esto que veis aquí, ese trocito que veis aquí, coincide con esto que veis aquí. Esta es la KV11, la tumba de Ramsés III. Ramsés III se puso como un loco a hacer su tumba y cuando llegó aquí chocó con la tumba de Amenmés. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Pues torcer y seguir otra dirección. Pero lo veremos aquí, lo vimos el otro día, volvió a chocar, en este caso con el túnel ese famoso de la tumba de Seti I. Por lo tanto, la KV11 de Ramsés III tiene que torcerse porque se choca con la de Amenmés, es esto que tenemos aquí, pero al seguirla y ser tan grande, llega a chocar con el túnel, aquel que buscaba el agua de la tumba de Seti I. No es la única vez que se da esto en el Valle de los Reyes, hay muchas más tumbas que no se sabía que tenían los planos exactos y entonces evidentemente tiene que haber choques entre las tumbas. Bueno, esto es lo de la KV17 que no lo había puesto. Así es como está la tumba de Amenmés. Está en esa situación. Este es el Rajoratti que está en la entrada, completamente machacado. Ten en cuenta que Seti II, cuando recupera el poder, lo primero que hace es la verdad y memoria. Es decir, le voy a cargar todo lo de este señor que durante 2 años me ha quitado el poder. Y entonces, lo poco que queda en esta sala de los pilares es esta señora, que es una esposa real de la dinastía 20. No tiene mayor interés salvo el hecho de que alguien que ha usurpado el poder durante 2 años es capaz de hacerse una tumba y no de dimensiones precisamente pequeñas. Y aquí viene otro de las cosas raras del Valle de los Reyes. Bueno, todo el que haya estado en Karnak, nada más entrar en el primer patio de Karnak, se encuentra a la izquierda, es decir, hacia el norte, con esta capilla que mandó hacer Seti I, que entonces no estaba dentro del templo, estaba fuera del templo, para las bancas de Amón, Mut y Honsu. Amón, Mut y Honsu. Aquí, en la de Mut, hay esta representación tan curiosa en la que está representado Seti II con un hijo real, clarísimo. Lleva la coleta lateral, lleva el farolero característico, el abanico, que era característico de los hijos reales, está colocado el primero, por lo tanto es un hijo de Seti II. De Seti II y de Tauset, pues la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que probablemente otra de las tumbas del Valle de los Reyes pequeñitas, que no tienen mayor interés, la KV56, a la que llamamos la tumba de oro,
que está situada justamente aquí, cerca de la explanada central, la PV56, probablemente es o era para un hijo de Seti II y quizás de Tauset, que luego la veremos. Esta es. Y la he traído por una cosa interesante. Esta es la tumba de oro, o sea, aquí no hay más. O sea, comparado con todas las que hemos visto, ¿esto para qué lo traes? Porque no es nada más que esto. Porque es un depósito de joyas en el que solamente se encontraron joyas que estaban referidas o bien a Tauser o bien a Seti II. Esto no sabemos a quién pertenecía porque es una especie de diadema muy pequeñita como para una niña, no sabemos muy bien. Estos son, solamente he puesto uno, porque si pongo los dos ya me ocupa toda la diapositiva. Uno de los dos pendientes de Seti II, que son tremendos, o sea, aquí pone que yo veo muy exagerado, pero están en el Museo del Cairo y son de un tamaño impresionante. Y sobre todo, fijaos en el tornillo para meterse en la oreja, en el lóbulo, de unos lóbulos. Esto es un anillo, clarísimamente se lee Tauseret, y lo más precioso son estos brazaletes, que son los brazaletes de Seti II, que los veremos más adelante, que está Seti II con su gran esposa Real Tauser. Bueno, y este es uno de esos pequeños collares, quizá menos interesante, pero que me parece preciosísimo, con pequeños colgantes. Muchas más cosas se encontraron, muchas más. Por eso es un depósito de joyas que no sabemos si la tumba perteneció a ese hijo de Seti II, pero que sí que está relacionado con Seti II y con la gran esposa Real Tauser. Ya dije al principio que cuando Seti II recupera el poder, el apoyo de su esposa es importante, pero también es mucho más importante el apoyo de este señor llamado Bai. Esta estela de Asuán está aquí representada ¿cómo se llama? Lepsius, cuando hizo los dibujos Lepsius. No he vuelto a encontrar esta estela, no sé si es que esta estela ha desaparecido, estaba en Asuán. Pero lo curioso del asunto, bueno, Siptah, que es el hijo de Seti II, está sentado, pero si os dais cuenta la importancia que tiene este personaje, que aunque él esté sentado está prácticamente a la misma altura. Por lo tanto, Bai, estos son los nombres de Siptah, Bai tiene una enorme importancia a partir de la muerte de Seti II y sobre todo con su hijo, con Siptah. Y fue uno de esos que se permitió, por su importancia, hacerse una tumba en el Valle de los Reyes. Esa tumba es la KV13, que no es ninguna tontería. Es esa tumba que está aquí, que tiene la misma medida que tiene la tumba de Tauser como gran esposa real. Es decir, se hizo una tumba de un tamaño impresionante. Esta es la entrada, esta es la tumba, que termina en una cámara. Esto ha sido excavada por Altenmüller. Altenmüller es el que ha excavado las tumbas de toda esta época. Entonces ha excavado también esta tumba y la conclusión es que nunca llegó a ocupar la valle, porque antes de que llegase a ocuparla ya desapareció del mapa de una u otra manera, seguramente ha alentado su desaparición por la propia Tauser, y que esta tumba lo que sí tiene de importante es lo que vamos a ver ahora. Y lo que vamos a ver ahora es que fue usurpada. Bueno, está destrozada porque las inundaciones, seguramente por su situación, las inundaciones la han dañado mucho más que otras. Y en la dinastía 20, dos hijos reales, que como siempre se llaman igual, Mentuhotep, Amon-Hetep, todos se llaman igual, imitando los nombres de los hijos de Ramsés II, pues aquí se encontraron los sarcófagos, que no los cuerpos, de dos príncipes de la dinastía 20. Esta es la tapa de esto, y este lo vamos a ver un poco más adelante. Son dos sarcófagos de dimensiones importantes, son de granito, no es que sean de una calidad extraordinaria como podéis apreciar, pero históricamente son importantes porque lo veremos más adelante cuando lleguemos a ver a Tauser. Lo que dice Altenmüller es que aquí no se ha encontrado nada que esté referido a Bai, lo cual quiere decir que lo más probable es que su cuerpo nunca tocase esta tumba. Como el otro día hablé de los
privados que tenían tumbas en el Valle de los Reyes. He hecho esta diapositiva para que pudieran ver todos los privados que están enterrados en el Valle de los Reyes. La más antigua es Satrá, que es la nodriza de Hatshepsut, la KV60, pero solamente es esto, y lo que se encontraron dentro fueron solamente unas momias en muy mal estado. De la dinastía 18 son la mayoría, la única de la dinastía 19 es esta. De la dinastía 18 está la Luserhat, que es el hermano de Sennefer y que fue alcalde de Tebas y tuvo un cargo importante, pero al enterrarse en el Valle de los Reyes. Su tumba es muy pequeñita y lo que sí se han encontrado son estos canopos preciosos. La más interesante de todas es la tumba de Yuya y Tuya, que son los suegros de Amenhotep III, es decir, los padres de Tilly. La tumba no está decorada, pero el ajuar es impresionante. Aquí solamente he traído las máscaras funerarias de los dos. Y una tumba también muy interesante, pero que también sin decorar, la de Meifer-Pri, que es la KV36, que durante mucho tiempo se dijo que era del reinado de Amenhotep III, pero hoy se está poniendo más adelante, se está atrasando o al menos uno o dos reinados. Entonces, que sepamos por ahora, estos van juntos, estos 6 son los únicos personajes no reales que están enterrados en el Valle de los Reyes. Y el único de la dinastía 19 es Lai, todos los demás son de la 18. Vamos a ver a Siptah, la tumba de Siptah, que es el hijo de Seti II. La tumba de Siptah es la KV47, esta que tenemos aquí. Su reinado fue bastante breve, por eso nos explicamos que solamente esté decorado hasta la mitad. Esta es la tumba, cae bastante en picado, como casi todas las de finales de la dinastía 19, es decir, el ejemplo de Seti de ir buscando el agua seguramente influyó en el resto de las tumbas de la dinastía 19, pero si no es que se me haya comido la decoración que viene después, es que la decoración se termina en la primera sala de tronos. Solamente se llegaron a decorar los primeros pasillos. Y lo poco, aquí está, ese es el primer pasillo, con esta manía de poner los cristales delante. Y esto ya es los siguientes pasillos que están simplemente trazados, pero están sin decorar. He puesto aquí este pequeño ejemplo, porque lo que está representado aquí son las cercanías de Ra, la relación de Ra en el oeste, este pequeño ejemplo para que podamos apreciar la calidad del relieve. Es decir, Siptah, parece que los que trabajan en la tumba de Siptah tuvieron mucho que ver con el principio de la tumba de Seti II. Es decir, es un relieve de una calidad extraordinaria, con una utilización del color muy imaginativa. Recordad que Seti II, cuando la segunda parte es amarillo, blanco y negro, y para de contar. Y aquí tenemos la escena más famosa de la tumba de Siptah. Está en el primer corredor. Siptah, le he puesto mal, esto debería estar aquí. Siptah ante Ra-Horajti. Y lo he puesto junto con la de Merenptah para que podamos ver los parecidos y las diferencias. Es evidente que hay una muy buena calidad en la tumba de Merenptah, casi mejor que en la de Seti, pero por alguna razón es más viva la representación, de Siptah que la de Merenptah. Sin embargo, si os dais cuenta, todas están influidas por la entrada de la tumba de Merenptah. Aquí la tenemos, con el fondo amarillo, con el rey vestido con esa transparencia, es exactamente igual que las que llevaba Merenptah, lleva exactamente el mismo traje, quizás la figura es más estilizada, lo vamos a ver un poco más de cerca para que lo podamos apreciar mejor. Un relieve bastante más plano, que el que hemos visto en la tumba de su antecesor, de Merenptah, en la KV8, pero no por eso, a pesar de que el rostro es un poco tosco, es mucho mejor el de Merenptah, no por eso es menos interesante. Aquí lo tenemos más de cerca y en una foto en la que se le puede ver con más precisión para ver dos cosas. Una, como ya en la 19, estas coronas atef mezcladas con otro tipo de coronas que luego nos llaman tanto la atención cuando vemos a los ptolomeos, con esas coronas que se ponen, pero que en la dinastía 19 es evidente que ya las llevaban. Y otra cosa interesante, ver lo que Ra-Horajti le está dando, que aquí se ve mucho mejor. Es un cetro guas
al que va pegado un pilanger, al que va pegado un ángel. Fijaros todo lo que le está dando. Le está dando poder, estabilidad y vida. A este pobre que duró nada, 2 telediarios. No duró apenas porque era pequeño, estaba enfermo y luego pues, su madrastra no le quiere cuidar demasiado bien, por lo que se ve. Entonces conserva gran parte del color, lo cual lo hace muy interesante, por eso he traído esta, para que podáis ver el gusto por el colorido. Esta es la franja, que debía de ser metálica, debía ser de oro, que terminaba en los breus con su nombre. De su nombre hablaré un poquito más adelante, y con estas incrustaciones que debían ser pues, de lapislázuli, cornalina, turquesa, etc. El techo es una de las cosas más apreciadas de la tumba de Siptah. Es la diosa Nekhbet, la diosa buitre, con la corona blanca, con solamente parte del nombre de coronación. Fijaros que su nombre de nacimiento no aparece, no le llegaron a poner, la tumba está sin terminar. Entonces, en la parte de la derecha está su nombre de coronación, como señor de las 2 tierras. Pero realmente en la utilización del rojo, del azul, porque no hay más que rojo, blanco y azul en este techo, es no solamente imaginativo, sino que es muy, muy atractivo. Y quería hablar del nombre. Este segundo nombre que hemos visto aquí, el nombre de Siptah, que su nombre es Ah-en-Ra. Es el mismo nombre que tenía Ajenatón, solo que Ajenatón era Ah-en-Iten. Y el mismo nombre que en la dinastía 20 va a tener Ramsés VIII, Ah-en-Imen. Aquí está este bicho, Haribú, parece que se llama, este bicho, el Aj, que es una de las partes que componen el ser humano, la parte inmaterial del ser humano, y que se traduce como queramos, pero yo creo que tiene que traducir. Es lo define, ¿cómo se llama? El alemán, que habla siempre de que te gusta tanto que eres, de la religión. ¿Cómo? Bueno, ya me acordaré del nombre. Bueno, lo define como el principio solar, expresión de la energía creadora. Y la propuesta de traducción es emanación. Es decir, emanación de la energía solar que todo lo crea. Con lo cual todos tenemos una parte de Aj, con lo cual todos seríamos parte de esa emanación divina. Esa emanación divina para Siptah será Ra, para Ajenatón entonces podría ser Ra-Masquiatón, y para Ramsés VIII es Amón. Son los 3 únicos que sepamos que llevan en su nombre de coronación el término Aj. Como está sin terminar, esta es la cámara sepulcral abovedada, con un gran túmulo, eso es verdad, que las tumbas de la dinastía 19, aunque estén sin terminar, lo que sí hicieron fueron grandes sarcófagos. Y de su templo de millones de años, sabemos que estaba por aquí. Para que nos situemos, este es el templo de Merentá, que hemos visto hace un rato. Aquí empieza el templo de... Aquí, me estoy confundiendo. Aquí empieza el templo de Amenhotep III, ese es el Ramesseum. Entonces, en esta zona estaba seguramente el templo de millones de años de Siptah, cuyo nombre no he encontrado en ningún sitio, y que fue excavado, bueno, venía a ser así, que fue excavado por Petrie hace muchos años. Petrie es el iniciador de la excavación científica, pero eso no quiere decir que todo lo hiciera bien, al contrario, tenemos que ir unas chapuzas y mucho cuidado. Entonces, bueno, pues este es algunos de estos templos, empezando por el de Tutmosis IV, es un poco chapuza. Entonces, lo que sí encontró son unos depósitos de fundación que hoy están en el Petrie, bueno, he puesto UCL, que sabéis que es el University College de Londres, que es el Museo Petrie. Entonces el Museo Petrie guarda algunos depósitos de fundación, son depósitos de fundación, son cachaditos muy pequeños. Entonces sabemos que estaba
cerca del templo de Merentá, por esta zona. Y vamos con uno de los que, desde mi punto de vista, es una de las tumbas más interesantes de todo el Valle de los Reyes, que es la tumba de Tauset. De nuevo nos encontramos con una mujer convertida en rey del Alto y Bajo Egipto. Es decir, siempre que nos hablan hablamos de este tipo de usurpación, porque al fin y al cabo es una usurpación del poder, siempre echamos mano de Hatshepsut, pero no podemos nunca olvidar de que la dinastía 19 va a terminar con, de nuevo, el reinado de una mujer. En este caso es la reina Tauset. Primero fue la esposa real, después fue regente de su hijastro, y cuando su hijastro muere, se corona rey. He traído esto que tenéis aquí, que son los dos brazaletes que hemos visto antes de Seti II, y aquí tenéis el dibujo por si no se ve bien. En el dibujo aparece Seti II con una copa y la gran esposa real le está sirviendo algo en la copa. Es exactamente lo mismo que esta relieve sin terminar, que es de la época de Amarna, o este, que es de la tumba de Tutankamón. Es decir, es la actitud, digamos, característica, aunque aquí hay dudas sobre quién es el que está sirviendo, seguramente Nefertiti. Entonces, es una de las actitudes clásicas de finales de la dinastía 18, en el que la gran esposa real, una de lo que caracteriza el estatus de la gran esposa real es precisamente el hecho de servir la copa al rey. Aquí, yo creo que aquí se ve bastante bien. No es que sea un grabado perfecto, porque la tumba de la cara del pobre Seti es un poco fea, está un poco mal grabada. Son de plata. Vamos a ver. Yo de verdad nunca las he visto porque en la zona de las joyas del museo yo no he conseguido ver esto. Pero lo que sí he leído es que es de plata. Lo que no entiendo nunca es que como todas las fotos sale de este color, puede ser plata sobredorada. La plata, sabéis que es uno de los materiales más caros, incluso en algunas épocas más caro que el propio oro. De todas maneras, es una joya interesantísima, son dos, con estos pasadores para poder llevarlo, pero es la joya de un hombre, no es de una mujer. Bueno, Tauset se hizo aquí abajo la KV14, pero tenemos que ver la evolución según los avatares políticos. Y aquí he puesto Tauset Setnag, porque ya veremos cómo al final se acaba quedando con la tumba y su sucesor. Bueno, la tumba de Tauset, la KV14. Altenmiller en los años 80, desde mediados hasta finales de los años 80, estuvo excavando esta tumba. Hoy está abierta al público, es una de las cuando se va a Valle de los Reyes hay que visitar, porque realmente es una belleza impresionante. No la voy a comparar con la de Seti I, pero realmente supera a bastantes más de las otras que son mucho más famosas. Con todos mis respetos a Ramsés VI, que es muy conocida y muy interesante, pero desde el punto de vista estético está mucho mejor. Bueno, entonces, entendiendo que la tumba de Tauset, las fases de construcción, es que no he leído una cosa que venía antes. Es que no he leído de abajo. Aquí hay un privilegio fundamental, y es que hay un estacón que se guarda en el Museo del Cairo que dice: año 2, primer mes de Shem, día 8, lo que venga después, se ordenó comenzar la tumba de la gran esposa real Tauset. Es la primera vez que un rey ordena que para la gran esposa real se haga una tumba en el Valle de los Reyes. Recordad que Ramsés II, que adoraba a Nefertari, no se la llevó al Valle de los Reyes, se la llevó al Valle de las Reinas. Que las reinas importantes, es decir, la reina tía o cuya, como podemos llamar, que es la madre de Ramsés II, esposa de Seti I, está también enterrada en el Valle de los Reyes, es decir, que las esposas reales importantes se las llevaban al Valle de los Reyes. Esta es la primera vez en la que un rey ordena que se haga una tumba real en el Valle de los Reyes. Esto nos habla de la enorme influencia, o sea, Sepai tenía influencia, que evidentemente su esposa real, la gran esposa real, tenía bastante más influencia.
Entonces, como gran esposa real, empieza a construirse esta tumba, que es la KV14, y aquí tenemos hasta dónde llegaba. La primera tumba que se hizo, seguramente mientras vivió su esposo y luego los primeros años de regencia de su hijastro, lo que se hizo fue esta tumba, que mide aproximadamente unos 60 metros y que tiene aquí una cámara funeraria con pilares, como ya es tradicional. Pero bueno, no es ninguna tontería, unos 60 metros, es decir, la tumba de Baiki es más o menos la misma. No es un rey, es una gran esposa real de 60 metros. Cuando se convierte en regente y después en ya rey del Alto y Bajo Egipto, intenta hacer esta cámara mucho más grande. Aquí hay un intento de ampliación, esto que vemos aquí, pero el techo se le viene abajo. Con lo cual se abandonó la idea y lo que hicieron fue prolongar y para hacer al final eso que vemos al final, pero que no es exactamente lo que vamos a ver después de la muerte de Siptah. Avanza hasta 112 metros. Pero esto que vemos aquí, que es una ampliación que hizo Tauser, no va a ser, en definitiva, el lugar donde se la va a enterrar a ella. Luego lo veremos. Por lo tanto, gran esposa real, hasta aquí. Seguramente principios ya de la regencia de Siptah, se le hunde la cámara, la ampliación de la cámara, y entonces continúa la tumba más adentro para hacer una cámara que es casi el doble de dimensiones que la anterior, donde seguramente la reina se quería enterrar. Al final, la tumba mide 112 metros. ¿Cómo está decorada? El disco solar, el de Sisi-Neftis, que es justamente la entrada, arriba del dintel, Tauser, ante divinidades, la llegada al reino de Osiris, lo iremos viendo. Una pequeña sala en la que se ve el embalsamamiento con Anubis, de nuevo la llegada al reino de Osiris y el libro de los muertos, de nuevo otra sala pequeña, igual que esta, con el embalsamamiento. Aquí, igual que en la tumba de Seti I, la apertura de la boca, y en lo que iba a ser la primera cámara funeraria, lógicamente, el libro de las puertas, que es el más importante, pero el libro del cielo, que es lo que está en el techo. A partir de ahí, el Amduat, hasta llegar a la nueva cámara funeraria, en la que de nuevo nos encontramos con el libro de las puertas y el libro del cielo. ¿Qué pasa con esta tumba? He intentado resumir ahí lo más que podía. Cuando Tauser se la quitan de en medio o fallece o lo que fuera, que no lo sabemos, Sednah, y empieza una tumba para sí mismo, que es la KV11. Y entonces no llega, la empieza, porque el reinado de Sednah no pasó de más de 2 años. Entonces llega su hijo, Ramsés III, y entonces, como a su padre no le ha dado tiempo a terminar la KV11, lo que hace es usurpar la tumba de esta señora, la tumba de Tauser, para enterrar a su padre. Y entonces él se queda con la que había indicado su padre. La historia es lo que corresponde a un momento de dificultad. O sea, por Ramsés I no le dio tiempo a hacerse su tumba y su hijo le hizo una pequeñita al lado, pero que se queda con la que iba a ser de su padre y se la quita a la anterior y entonces ahí mete su padre. Y ahora veremos que la KV11, o sea, se fue en su camino, se fue encontrando con todo el mundo. Bueno, esta es la entrada, como he dicho, del disco solar entre Isis y Neftis, justamente la entrada, es solamente pintura, ahora veremos algo más. Y estos son, hasta aquí, los dos primeros, los 3 corredores, los corredores A, B y C, que bajan en descenso hasta llegar a esta sala con pilares, que es esta primera que tenemos aquí. Vamos a ir viendo los corredores. En el primer corredor, que está hecho en un relieve muy planito, muy parecido al que hemos visto en las tumbas anteriores,
Tauset, de nuevo, es recibida por los dioses. En algún caso aparecía, por ejemplo aquí, aparecía Siptah, su hijo, bueno, su hijastro. Como quiere hacerle desaparecer del mapa, porque si no la hace desaparecer del mapa no se justifica que ella se proclame rey, entonces en el principio de la tumba lo que hace es cambiar los cartuchos de su hijastro por los de su marido, por los de Seti II. El relieve es de una gran calidad, como veremos más adelante. Lo que pasa es que esta zona, por alguna razón, está mucho más deteriorada. Bueno, evidentemente está arriba, cuando hay agua pues la daña más, entonces está más deteriorada que la parte más abajo que veremos más adelante. Seguimos. De nuevo, seguimos. Tenemos a la reina recibida, al rey recibido por los dioses, por los diferentes dioses, y vamos a fijarnos muy especialmente en esa escena. Esa escena en la que vemos una figura que no sabemos muy bien si es masculina o femenina, recibida por Rajarakti, la que hemos visto hasta la saciedad. Cuando Alten Miller excavó esta tumba y estudió esta escena, encontró cómo se fue transformando la escena así. Es decir, en origen, como iba a ser en la tumba de Tauset como regente, tenía la reina esta corona, es decir, la del buitre, característica de la gran esposa real, y con esta cosita con plumas, bueno, con plumas o con flores o lo que sea. Cuando se convierte en rey, se quita este tocado, es la misma escena, no me he cambiado, es la misma escena. Se quita, le cambian ese tocado y le ponen la corona blanca. Y llega a ser Nag y se pone, aprovecha la túnica de su predecesora, cambia de nuevo los brazos y entonces se pone este tocado que ya hemos visto mucho en los reyes, que luego generalmente en la parte de arriba llevaba esa gran corona, la corona Tef, y esta sería Nag. Es la misma escena que ha sido transformada según el momento político. Esto es lo que dice Alten Miller, que ha sido la evolución. Esto es lo que mejor se puede ver la evolución de la tumba. A partir de los corredores de Ife nos encontramos con el libro de los muertos, y del libro de los muertos, que es muy característico de las tumbas privadas, pero que en las tumbas de los reyes es muy interesante porque aparecen hasta la saciedad los guardianes de las puertas, y mucho más en la tumba de Tauset. Aquí la tenéis. Uno de los guardianes de las puertas, siempre con los cuchillos, los diferentes guardianes de las puertas. Después esto está usurpado evidentemente por Nag, intentando entrar en las puertas y con los guardianes que las están custodiando. Más guardianes de las puertas, este que es tremendo, es que es una especie de cabeza de calabaza que aparece en muchos sitios, o este que tiene la doble cabeza, pero la mayor parte de los casos van armados. Todos son del libro son 8 veces, se repiten 8 veces y representan los que custodian las puertas. Esas dos salas que he dicho, las dos pequeñitas salas de Ife, en las dos salas está representada una escena que también es muy característica de las tumbas privadas, no de las tumbas de los reyes, que es la cama en la que Anubis, o el sacerdote que lleva la máscara de Anubis, está momificando el cuerpo del difunto. Aquí debajo están los canopos y debajo las cajitas para guardar los canopos, que no se les olvide nada. Y el otro día, cuando vimos las camas de Tutankamón y vimos cómo las camas egipcias son muy curiosas, la parte alta no es la cabecera, sino que son los pies, y que lo normal es que estén inclinadas hacia abajo, de manera, aunque aquí no aparezca. Por eso los pieceros son tan altos, para que no choquen los pies. Con los pobres muertos no pasaba, pero con los vivos sí que pasaba. Entonces, esta escena se repite 2 veces, yo creo que tenía mucho miedo que su cuerpo no fuera momificado y por eso lo hace repetir hasta 2 veces. Y también repite hasta 2 veces el hecho de que llega al momento en el que Osiris y todos los dioses que acompañan a Osiris la reciben en el mundo de los muertos. A partir de aquí
la decoración, ya hemos visto la decoración de la tumba anterior, como veis es relieve, no, a veces el relieve es un relieve simplemente hundido, otras veces el relieve prácticamente desaparece, pero todo lo que estamos viendo es un relieve muy plano, a veces muy poco, muy poco cuidado según las escenas, lo cual nos está hablando, como siempre, de diferentes artistas según que trabajan en uno u otro sitio, y ya veremos, como por ejemplo, pongo como ejemplo esta escena y la vamos a comparar con las que vamos a ver después en la sala del enterramiento de Tauset. Bajando por el corredor nos encontramos ya con el siguiente, hacia el corredor F, que tiene en el dintel a los dioses ya ofreciendo a Anubis. Recordéis que el otro día expliqué que en la tumba de Seti I hay una parte muy clara que está dedicada a Ra, en la parte de arriba, y a partir de un momento el dios predominante es Osiris. Eso es lo que pasa aquí. Es decir, a partir de esta sala de pilares que teníamos aquí, nos vamos a encontrar con que el dios fundamental es Osiris, es decir, el difunto, o en este caso la difunta, está llegando al mundo de los muertos, y en el mundo de los muertos el dios, el señor, es Osiris. De nuevo nos encontramos con ese relieve que según las zonas es más o menos plano. Bien. En el siguiente corredor, igual que en Seti, para dividir también la tumba en dos, encontramos el rito de la apertura de la boca. Me parece que en el caso de la tumba de Tauset hay 28 escenas, no es tan grande como la de Seti, pero sí son unas escenas, es bastante, de la apertura de la boca. Y fijaros cómo esto es prácticamente idéntico a las que podemos ver en el Reguilé. Es decir, son los sacerdotes entrando en trance, esos sacerdotes aquí montados sentados, arrodillados en esos sillones especiales y que están entrando en trance. Es el rito de la apertura de la boca, sobre todo el rito de la apertura de la boca de las estatuas del rey o de la reina, de la rey, sea hombre o mujer en este caso, porque todo esto está usurpado por Sennar. Aquí el nombre está cambiado, en todas las escenas de la apertura de la boca el nombre está cambiado. Y ya llegamos a la primera cámara funeraria, que es la cámara funeraria de Tauset. Acabamos de bajar por esos corredores, llegamos a la cámara funeraria, que tiene a un lado y a otro pilares. En este lado tiene pilares con representaciones de los dioses, unas veces terminadas y otras no. Ahora veremos lo que está representado detrás. Y aquí quería llamar la atención sobre una cosa: los zócalos. La primera vez que vi esta tumba, lo primero que me llamó la atención precisamente fueron estos preciosos zócalos en los que está el ajuar funerario. Estas son las cajas, ya sabéis que no había armarios, es decir, en los palacios, en las casas, lo que había eran cajas en las que se guardaban, por ejemplo, las pelucas. Todos hemos visto la tumba de Merit, en Turín, hemos visto que está la caja para guardar la peluca. Se utilizaban ese tipo de cajas, unas veces eran blancas, pero muchas de ellas eran rojas con el borde negro. Muchas de esas se pueden ver en el Museo del Louvre. Ese lado, bueno, nos hemos acercado para que veáis la calidad del color de esta zona de la tumba. En la parte de atrás lo que está representado es el vidrio de las puertas. Esa pobreza de color que hemos apreciado en las tumbas anteriores, aquí ya se ha perdido, pero si os dais cuenta hay un color que predomina sobre todo, se llama más la atención, que es el turquesa. Esos turquesas, por eso he puesto la letra en el mismo color, porque esos turquesas también es otra de las cosas que llaman poderosamente la atención cuando se entra en la tumba. No tanto el amarillo, como que en el fondo sean amarillos, como la intensidad del color turquesa. La cámara funeraria, en la pared que da al norte, bueno, esta cámara está abovedada, aquí están los libros del cielo, que había lo que llamamos un techo astronómico. Estos son los pilares que he dicho que había a un lado y a otro. Acabamos de entrar por aquí. Entonces, en la cámara, en la pared norte, lo que se representa es el libro de las cavernas. El libro de las cavernas es uno de esos libros del que el otro día hablé, que son los libros del mundo inferior,
Solo que en el libro de las cavernas lo que se va contando es como, precisamente eso, como el difunto va atravesando una serie de cavernas, y en esas cavernas es donde el difunto va a recibir los premios o los castigos. Realmente son cada vez más complejos a medida que vamos avanzando. En el Reino Nuevo, estos libros, para que uno se pueda manejar con el más allá, son más complejos. Y de nuevo, aquí, los zócalos con el ajuar funerario. En este caso, camas, un precioso pilacher, sillas y de nuevo las cajas, armarios o como quieran llamarse. Voy a poner este un poco más de cerca, porque aquí lo que aparece es un bicho alado, muy raro, que tiene una cabeza de carnero, y que lo que representa, aquí lo tenemos, es el sol cuando ha llegado al mundo inferior. Sobre él está representado el mismísimo sol, Hepri, que lo tenemos aquí, que con el escarabajo, y en la parte de arriba el niño. Es decir, es el mismo sol representado de formas diferentes, el disco, Hepri y el niño, que están saliendo hacia el mundo exterior. Pero este sería una representación del sol en el mundo inferior. Y fijaros cómo recuerda bastante, por las alas extendidas y por el tipo de color que utiliza, recuerda bastante a Siptah, a lo que hemos visto en el techo de Siptah. Los cartuchos, evidentemente, amarillos, para que no sepamos que está la tumba de Tauser. Y al otro lado, la pared norte, estamos en la pared sur, de nuevo los zócalos famosos, y lo que está representado aquí es lo que se viene llamando el libro de la tierra, que lo que viene es a contarnos la resurrección del sol, es decir, como el sol, creo que lo tengo más cerca, eso es, como el sol está aquí muerto en el mundo subterráneo, y aquí se produce la resurrección del sol. O sea, complejidades absolutamente todas. Y luego, aquí nos encontramos con algo curioso, y es que las figuras son muy pequeñas, no parece que estén tan cuidadas como las que hemos visto en los pilares, por ejemplo. Solamente hay relieve en algunas zonas, en otras simplemente está pintado, sin más. Hay como bastante descuido, o a veces también da la impresión de que se ha intentado borrar algo, como esto que se ve aquí. Pero bueno, en definitiva lo que está representando, y por eso tanto amarillo, es la resurrección del sol. Y no me he resistido a poner los zócalos. En la parte de arriba, las camas, el jet, las sillitas y las... Me estoy dando cuenta de una cosa. Está puesto lo que está dentro, ¿no? Sí. Pues no me he dado cuenta. Son las cajas, pero es que no sé qué es lo que tiene dentro. Es que claro, como estas fotos son... Bueno, pues sabemos lo que hay dentro de las cajas, yo lo intentaré averiguar. Pero es el mobiliario funerario, en la parte de abajo los espejos, el sentido de las dimensiones es otro. Que hace espejo al lado de la caja, o sea, los espejos no caben en esta caja ni locos, pero lo más seguro es que estuviera guardado dentro de la caja, las jalas de diferentes colores, las capillitas, estas capillitas como las que hemos visto antes, que generalmente es donde estaban guardadas las figuras de carácter religioso, las diferentes cajas que también hemos visto antes, para verlo más de cerca. Estas cajas que tienen la tapa bajada y que en el look podéis ver unas cuantas, no son exactamente como las que llevaban los escribas, pero bueno, son parecidas, con estos botones que eran, aquí se veía una cuerda arriba y abajo para poder cerrarlas, son de relieve. Y en uno de los laterales, en uno de los frontales, me parece que es en la norte, lo que está es representada joyería, por decirlo de alguna manera. Estos collares que he conseguido esta foto, uno de estos collares, para que podamos ver el detalle con el que se pueden ver cada una de las piezas de este collar. Que no es un collar, es un pectoral. Y en la parte de abajo, lo vimos el otro día, los cofres Meret. Los cofres Meret son esos cofres que están, en los que se guardaban los linos
con los que se había limpiado y embalsamado el cuerpo de Osiris, y que generalmente están coronados por dos plumas, que son las plumas de la Ma'at, y que están perfectamente cerrados. Es decir, en uno de los lados lo que se representan son los cofres Meret, que deberían de ser una especie de reliquia muy apreciada. La cámara funeraria siguiente, es decir, acabamos de ver esta. Bajamos, esto está sin decorar, y llegamos a la tumba, a la zona donde está enterrado Sepunag. No ella, sino Sepunag. ¿Qué pasó con ella? Volvemos a la KV13, a la tumba de Bai. Recordáis que había dos sepulcros de granito de dos príncipes de la dinastía de India. Bien, uno de ellos, de la monja Sepeshev, realmente está reutilizado, porque parece ser que era el que estaba dedicado a la gran esposa de Tauser. Fijad la diferencia. ¿Ves cómo en este lado se ven cómo quedan las plumas de lo que es el tocado de la gran esposa real? Y al otro lado lo que han hecho ha sido añadirle la coleta de hijo real. Por lo tanto, lo que pasó en la dinastía 20, que de alguna manera se encontraron en algún sitio, a lo mejor en la misma KV13 se encontraron este sepulcro, que además es de granito, que es bastante tosco, claro, la delgadez, por ejemplo, de las manos, pero que es que es la única foto que he encontrado, es una foto de una publicación de blanco y negro, y es la única foto que he encontrado, está grabado, y debe de ser muy interesante, pero sobre todo lo que es más interesante es que es de una mujer reutilizado para un hijo real, al que aquí abajo, esto que veis aquí es un añadido, y aquí todavía, aunque en la foto no se ve, lo que quedan son los plumajes de la corona de la esposa real. Por lo tanto, Altemiller ha llegado a la conclusión de que este era el ataúd de Tauser antes de convertirse en rey del Alto y Bajo Egipto. Su templo de millones de años está aquí, al lado del de Siptah. De este queda algo más, ha sido excavado y además excavado muy concienzudamente. Es muy interesante lo que han sacado, porque la primera conclusión que han sacado de ello es que reinó 2 años más de lo que se dijo en un principio. Esto es como está en estos momentos, bastante mejor que otros, es decir, no queda nada, y no queda nada seguramente porque Ramsés III lo arrasó y todo lo que había ahí se lo entregó a Menedejao. No se puede comprobar, pero lo más probable es que eso es lo que pasó. Entonces, este sería más o menos, tenía un gran patio con dos pilonos, un patio más pequeño, los pilonos, y esta sería la parte, digamos, dedicada a Amón, la parte del santuario. Y todo lo que hay en los alrededores, igual que pasa con el Ramesseum, son los almacenes que estaban hechos de adobe. Entonces, esta parte de los pilares que estamos viendo aquí correspondería a la parte del templo. Pero así es como está, esta foto es de hace 7 u 8 años aproximadamente, así es como está en estos momentos el templo de Tauser. El templo de Tauser se empezó en adobe, y lo empezó cuando era gran esposa real. Cuando ya estaba empezado, hay un decreto, que es uno de los decretos que se han, una tablilla que se han encontrado, por lo que están diciendo que el reinado de Tauser fue más largo, en los que se decide que deja de ser de adobe y empieza a ser de piedra, porque se ha convertido en rey, todavía no puede tener una porquería de templo de adobe. Entonces, una de las cosas que han encontrado precisamente aquí ha sido eso, dos inscripciones en hierático en las que se dice que en el año 2 la reina decide cambiar el templo se terminó, por lo tanto debió de durar más de 2 años la terminación del templo. Terminamos ya con Tauser, y he traído esta para que veáis la calidad. Que cuando todos hablamos de otras tumbas preciosas y muy interesantes, pero no nos olvidemos de que la tumba de Tauser, que es una tumba que además se hizo en poco tiempo, no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna de las tumbas que hemos visto. Bueno, y con esto le decimos adiós al Valle de los Reyes.
Bueno, pues ahora Rosa va a subir un momento. Bueno, pues ante todo darle las gracias a Cristina por este magnífico curso y ya despedirnos de la parte lectiva de este año. Ahora ya nos toca irnos de vacaciones, etc. Quiero sobre todo dar las gracias al museo, al personal del museo que siempre nos acogen perfectamente, nos ayudan en todos nuestros problemas técnicos, nos tienen las luces y los micrófonos siempre perfectos. Y nada más desearos a todos un verano estupendo y deciros que, como sé que os da pena que se acabe esto, sé que os da pena porque os da pena, a pesar de que, claro, hace mucho calor y ya no apetece tanto venir, pero como os da pena, pues anunciaros que en septiembre empezaremos con un curso de la iniciación a los jeroglíficos, con un título realmente bonito, Fascinación, Decoración, Magia, que va a impartir nuestro querido colega Pancho. Va a ser un curso gratuito, será los días 21 y 28 de septiembre, va a salir en la página web. Es, como os digo, es gratuito, pero hay que inscribirse en él, Y bueno, pues ya nada más, desearos a todos un verano estupendo, daros las gracias por la fidelidad en venir aquí todos los viernes a escuchar las conferencias. Sé que a los nuevos les va gustando mucho, a los que llevamos ya muchísimo tiempo pues no nos encontramos a hitos, cada vez parece que tenemos ganas de más. Para el curso que viene hay un curso preparado, creemos que va a ser muy interesante. Ya el día de lo de Tutankamón ya os dimos un adelanto de cómo va a ser, los trípticos está ya preparado el curso, falta imprimirlo, pero bueno, todo esto ya son cosas que iremos haciendo durante el verano. Y de nuevo darle las gracias a Cristina por otro magnífico curso de primavera y creo que nos debemos dar todos, unos a otros, un aplauso porque creo que nos lo hemos merecido este año.